Porque tu opinión también cuenta. Regresamos, amigos, y vamos a conversar de inmediato con Vinicio Castillo, cariñosamente Vinicito, exdiputado de la República Dominicana, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, partido fundado por su padre, el señor Vinicio Castillo, y que preside actualmente también su padre. Bienvenido a Estrellas de la Opinión. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes en este programa tan popular. Por primera vez me siento muy contento y honrado de estar aquí y sobre todo aquí al lado de Priyanka y también y de ustedes, pero aquí la dama que engalana el escenario. Es Muchísimas así. eh, gracias. Bienvenido, Vinicio, de inmediato a conversar sobre los temas, a los amigos que siempre están pendientes con nosotros, que utilicen el hashtag Estrellas de la Opinión y que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios a Vinicio Castillo y también los amigos que siempre están activos llamando al 809-531-9050. Vinicio, estuve recientemente contigo en el Nuevo Diario y ahí conversamos. Me gustaría en esta ocasión iniciar con el tema de las alianzas políticas, específicamente de lo que está pasando. A raíz de esa entrevista, hay gente que dice que ya ustedes tienen un pacto con el PRM. Esa fue como la mayoría de comentarios. No, la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista ya está con el PRM. ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? Mira, ese es parte de un chantaje de pacotilla, como yo le he llamado, de algunos sectores que entienden que todo aquel que se oponga a que la mafia del Danilato sea reciclada políticamente y socialmente por un acuerdo con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, es porque está con el gobierno. Eso es un disparate y una sinvergüencería, porque los bichos y la Fuerza Nacional Progresista no están cambiando nada de sus posiciones. Lo que están cambiando son aquellos que andan mendigándole al mismo grupo que sacamos hace 3 años por delincuentes que andaban con nosotros, hicimos campaña juntos y muchos de ellos son senadores, diputados y alcaldes por ese pacto con el PRM que hicieron ellos, no nosotros. Ahora se quieren plantear de que nosotros nos oponemos a eso porque estamos con un pacto con Luis Abinader. Y eso es absolutamente falso. Nosotros somos un partido que aunque pequeño en la masificación, muy fuerte y muy orgulloso de defender nuestras posiciones siempre, no importa la circunstancia ni lo que nos convenga familiar, particular, partidariamente. Y lo hemos probado. Nadie en este país, nadie, ningún partido ha dejado ministerio, despacho en palacio, direcciones generales para defender posiciones políticas. Solo la Fuerza Nacional Progresista lo hizo. Probado. Y nos fuimos a enfrentar a un grupo de delincuentes que gobernaba el país y que ahora tenemos las pruebas, 7 años después. El país tiene las pruebas que se robaron miles y miles y miles de millones de pesos. Y nosotros lo enfrentamos con valor. Y lo enfrentamos y defendimos a Leonel Fernández más que todos esos dirigentes pleplosos que andan ahí hablando disparate. Ahora es muy bueno ser leonelista. Cuando lo vieron caído, cuando Danilo le trajo a Quirino, cuando lo querían poner como un sinvergüenza narcotraficante, ninguno de ellos apareció. Ninguno. Para reemplazar a Danilo Medina y a José Ramón Peralta. El único que apareció, los únicos que aparecimos, fueron los pinchos, la Fuerza Nacional Progresista, que algunos de ellos quieren tratar con desdén. Mm. Yo era diputado y quien denunció aquí al otro día de llegar Quirino, que se lo habían traído para derricar a Leonel Fernández, fue Vinicio Castillo Semán. Por eso tengo moral aquí en este país
a nivel de los seguidores de Leonel Fernández para hablar más duro que todos ellos juntos. Y esto Y de, ¿qué he de dicho? ahora, ¿Qué he dicho? Que si nuestro amigo Leonel Fernández se sienta en una mesa con Danilo Medina, con Temito Clemontá y con ese grupo que le hizo tanto daño a él y al país, se hunde políticamente ay Dios mío, y se hunde históricamente. Este país no lo va a ver bien. ¿Por qué? Porque Leonel ha crecido en este país y el PLD ha decrecido por una diferencia moral. La diferencia de Leonel Fernández con Danilo Medina ha sido moral, de sus luchas, de sus causas. ¿Y cómo puede venir ahora un grupito del anillo que anda ahí haciendo tratativas por abajo a querer hundir a ese líder nacional? Porque proponerle a Leonel sentarse en una mesa es proponer su suicidio político. Pero usted ¿Por menciona, qué? Porque se convertiría en la opción de la impunidad. Porque ¿qué le va a pedir un grupo de presos a Leonel Fernández, como el Danilato que tiene, Danilo tiene a sus hermanos presos, a su cuñado preso, en términos figurados bajo el proceso, a sus hombres de confianza presos en Najayo, a su tesorero preso, a su socio Peralta preso? ¿Qué le va a pedir Danilo a Leonel? Señores, aquí no hay tontos. ¿Le va a pedir qué? La destitución de Miriam Germán y de Jenny Berenice Reynoso y soltar a toda su gente. Y este país va a repudiar eso. Si se meten por ahí, no van a ninguna parte. Y nosotros, como amigos reales de Leonel Fernández, nos hemos sentido, y aliados históricos de él, en la obligación de decir esto públicamente, porque nos cansamos de decírselo privadamente. A su grupo, a su team, que lo que está haciendo es arreglitos con alcalditos y haciendo cosas para repartirse empleitos. Eso no es lo que está en juego aquí. ¿qué está en juego? Lo que está en juego aquí es el país. Y eso que ha hecho Jenny Berenice Reynoso, el magistrado Camacho, magistrada Miriam Germán, Ministerio Público Independiente, es irreversible. Este país cambió y se le está marchando a los pejes gordos de la corrupción. Y eso no se puede revertir con pactos políticos, pero a ver, como lo que planteó Margarita. cuando usted menciona que se persigue a los peces gordos de la corrupción, No, que se están se persiguiendo. están persiguiendo, ok, Sí. pero solamente de la gestión pasada, eso es un punto. Bueno, pues porque los procesos, fíjate, una de las personas que más atacó permanentemente al Ministerio Público sobre estos procesos he sido yo, que lo he emplazado públicamente. Pero obviamente cuando tú ves el grosor de los expedientes, te das cuenta que no es hacer un expediente de un día para otro, son expedientes de miles y miles de páginas, de investigaciones profundas. Es decir, aquí no se está hablando. Podríamos debatir respecto a la profundidad, porque que una persona Bueno, un lleve expediente mujeres de 15,000 páginas, imagínate bueno, tú pero lo que hay que páginas invertirle con a eso. sustancia, porque recordemos un caso en específico donde el mismo Ministerio Público mencionaba en el expediente el caso de que una persona que llevaba mujeres a villas y cosas que no tenía nada relevante en base a los casos de corrupción. ¿De qué es eso? ¿De Hubo qué? un caso en Fue específico cuando lo de Alexis Medina. con lo de Alexis que Medina. Al empresario que vende hierros. Pero eso no, oye, los pero eso estaba en el expedientes, de que él los llevaba mujeres a una expedientes, villa. los expedientes, señores, que han llevado el Ministerio Público, todos son de miles de páginas y de investigaciones de cientos de personas. El Ministerio Público no ha festinado ninguna investigación. Y decir que Miriam Germán aquí se va a prestar a una persecución política o a una maldad política es faltarle respeto a este país. No O necesariamente, eso no pero lo podemos conocer. dejar así. No es cierto. No es cierto. Yo tengo 36 años de abogado y aquí todos nos conocemos. Si hay una persona seria en este país, en la judicatura, durante 30 y pico de años, con una característica fundamental, su independencia. Claro, Escúchame, su independencia. El que conoce a Miriam Germán sabe pero no es Miriam que ni Germán que Luis lleva los Abinader, procesos, el que ni Luis adjunto que es la Abinader, pesca.
ni Leonel Fernández, ni nadie le puede bajar órdenes. Claro. Ni decir, persígueme a fulano pero o sácame a eso fulano. a Miriam, no necesariamente a la PEPCA. Ella es la jefa del Ministerio Público. Recordemos Y la también, magistrada Jenny Berenice también. pero ¿De dónde, recordemos también, ¿De dónde viene Jenny Berenice? Recordemos también. Es de la administración Vinicio, de Leonel Fernández. Sí, pero recordemos, don Vinicio, también que la misma Miriam Germán ha llamado a capítulo a la PEPCA a raíz de que se han saltado ciertas cosas en los procesos. No. Sí, está la evidencia ahí. Si me permite, yo le voy a explicar. Escucho su explicación. La magistrada Miriam Germán nunca le ha llamado la atención sobre los aspectos de la sustentación de los casos. Ella sí ha clamado de que la parte pública se maneje para evitar una confrontación entre Ministerio Público y jueces, porque hay casos donde los jueces han tomado decisiones que el Ministerio Público no le ha gustado y han sido atacados públicamente por el Ministerio Público. En ese contexto fue que ella dio una declaración diciendo que el Ministerio Público tenía que ser cuidadoso porque ella viene de la judicatura, ella conoce bien que los jueces no pueden ser atacados en sus decisiones más que por el tema de los recursos de ley. ¿Usted no está de acuerdo con una sentencia? Usted la apela. Eso fue lo que Miriam Germán llamó la atención, pero en ningún momento. Pero mire este último caso, que el PLD dice que es persecución política. De 20 acusados, señores, de 20 hay 14 confesados. Pero hay varios libres de eso. Confesados, no, de los que procesó. No estamos hablando de lo que dejó fuera. De los que acusó, de los que completo importante. De los que acusó, 20, 14 admitieron los hechos y devolvieron miles de millones. Y Leonel está planteando que le va a salir a este país en una mesa para estar con esa gente. Pero ni loco que esté. No necesariamente con los procesados, pero yo no hice mi pregunta. Bueno, los procesados, que bueno, ¿quién es el director según ese expediente de Calamar? ¿Quién fue que dio la orden de buscar los cuartos, los miles de millones? En teoría acusatoria se puede poner Danilo lo que Medina. sea, ¿Y con quién tiene que firmar? ¿Con quién tiene que firmar Leonel Fernández? Ahora, entonces es pactando con Ajayo. Él tiene que firmar con el PLD, que no es necesariamente Danilo Medina. Aquí, señor. Yo no hice mi pregunta, me permite hacer la pregunta, porque la pregunta ni siquiera tenía que ver con el Ministerio Público. Era más bien respecto a cuando usted menciona las diferencias de Danilo Medina y Leonel Fernández eran morales. ¿A qué usted se refiere con esa parte? Que lamentable y tristemente, y lo digo con tristeza, porque yo fui el artífice de la victoria de Danilo Medina en el 12. Nosotros creímos cuál era la prédica de Danilo Medina en el 12. Un hombre serio, anticorrupción, que iba incluso a corregir aquellas cosas malas del gobierno de Leonel Fernández. Ese era su eslogan. Y yo estaba con él al lado y con José Ramón. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, que fue un gran fraude y ahora lo estamos viendo. En todos esos expedientes que están en justicia, que tú lo sumas y hay 200,000 millones entre todos. Hay un común denominador, todos fueron dirigidos directa o indirectamente por Danilo Medina. Entonces, por eso que yo digo que hay una diferencia moral entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Leonel Fernández fue presidente 3 veces y nadie en este país, nadie, ni sus más enconados adversarios fuera del poder han podido sacarle nunca una implicación personal a Leonel Fernández en ningún expediente de corrupción. O sea, que puede que lo haga mejor. No. Lo que yo te quiero decir es que está probado y esa es la diferencia moral fundamental. Bueno, lamentablemente Danilo concluyó, y lo digo con tristeza porque fue presidente de la República. Probado no está en teoría acusatoria del Ministerio terminó, Público. Pero Pagán, ¿quién es, señores? Usted me dice que probado no está. Sí, claro. Pero ¿quién era Pagán? Pagán era su director de Oisoe. No, pero en el caso de Pagán, en el caso de Pagán es un confeso. Es un confeso, pero igual tiene que demostrarse. Igual tiene que demostrarse. Uno de sus hombres de más confianza, porque no es que un confeso. Pagán dijo la verdad de lo que pasó. Dijo su versión de la verdad. No, y yo te voy a decir. Hay que llevarlo a juicio. Pero ven acá. Y aquí tú crees que el hermano de Danilo Medina, hablándole al pueblo que estamos,
se iba a poder robar 20,000 millones de pesos sin ser funcionario, sin ser nada, y no quedarle debiendo un centavo sin la orden de su hermano. No, Es hombre, que, no mire, le tomemos el pelo al país. yo puedo decir que todo el mundo roba. Ahora, en el proceso de mostrar que eso es robo es otra Bueno, cosa. hasta Porque yo ahora, puedo decir, hasta actualmente, en la gestión actual, yo puedo señalar casos que hay, por ejemplo, en la compra de vacunas, que hay muchísimas aristas que se pueden cortar. Entonces, bueno, al final... ponle una querella, espérate, si tú tienes una prueba, espérate. Oye, Así si tú decían tienes, así decían no, los pero es que si PLDistas. tú tienes Así una decían los prueba de que se PLDistas. está robando y que alguien está robando, ponle una querella. Así decían los Ahora, PLDistas. esto no es de boca, señores, esto está sustentado. El robo más grande de la historia de la República Dominicana. Aquí se le perdió el respeto al dinero. Cuando tú oyes, aquí no hay un expedientico que no baje de 5 y 10 mil millones. Es decir, son cosas que tú te pones a verla y no las crees de los montos, señores. Señor Entonces, Vin tú me vas a decir que la fuerza del pueblo, que ha venido subiendo en la popularidad, lejos de esa cloaca del Danilato, entonces ahora van a venir a juntarse con ellos en medio de Calamar. Yo digo que sería un pacto que tendría un olor profundo a calamar podrido. señor Vinicio, Oye, eh, eso es una ofensa al país y yo te voy a decir al día de hoy, me resisto a creer que Leonel Fernández vaya a estampar una firma en esa cloaca. mire, Yo estoy seguro que no. justamente, Ahora hay un grupito que anda haciendo amarre de otro tipo Ay, con el alcalde, el de aquí, Domingo Domingo Contreras, Contreras, para empleo, para cosas, ya repartiéndose los cargos que no tienen nada que ver con la defensa histórica de Leonel Fernández, ni el éxito de Leonel Fernández electoralmente. Eso son cuestiones personales que se están tratando ahí. Entre muchos alcaldes que ven esos presupuestos. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto de aquí? Es un gobiernito y el de la provincia en Santo Domingo en Este. Santo Domingo Este. Hay mucha gente haciendo cerebro. Claro, estamos conscientes de eso. Espérate. señor Vinicio, Pero a Leonel ahí, a mi juicio, lo traicionan porque no están pensando en él. hay dos cosas importantes. Antes de hacer una pregunta que manda un oyente, todo este auge en Twitter, estos comentarios, porque Twitter se ha vuelto famoso, su nombre ha estado en la palestra y bueno, a raíz de las declaraciones del doctor Marino Vinicio Castillo y todo el equipo de la Fuerza Nacional Progresista el pasado 22 de marzo, surgen un sinnúmero de cuestionantes y un sinnúmero de cosas. Ahí vimos los Twitter del estimado Fernando Camaño, del señor Roberto Rosario, estos días del señor Manolo Pichardo y otros, ¿verdad? Pero Gedeón ayer, Altos Gedeón dirigentes. tiró. ¿Ustedes no leyeron el le artículo? tiró Gedeón No, ayer. a mí no. Un prócer, Danilo Medina. Oye, yo no sé qué hace Gedeón en la Fuerza del Pueblo. Lean el que lee el artículo de Gedeón. Ay, Dios mío. Es para simple y llanamente pedirle todos salir a pedir perdón a Danilo Medina. Mire, altos dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, pero casualmente ese mismo día que se llevó a cabo la rueda de prensa, estaban juramentando al general José Miguel Soto Jiménez. Entonces yo me pregunto. Una gran adquisición en términos partidarios del presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo. Ojalá y el doctor Leonel Fernández tuviera gente como el general Soto Jiménez a su lado, gente con una visión histórica y con una visión de país, no politiquitos que están arreglando cuestioncitas de que tú vas a ser alcalde, espérate, y el otro va a ser diputado. ¿No habrá algún tipo de disgusto con respecto a eso? Porque realmente la rueda de prensa del doctor Marino Vinicio Castillo le quitó el estrellato a esa juramentación. No, al revés. El general Soto Jiménez es un gran amigo, primero, un gran defensor de la patria, un hombre de la línea nacionalista, y nosotros nos alegramos muchísimo de que él esté en la Fuerza del Pueblo cerca del doctor Leonel Fernández. La rueda de prensa de mi padre nada tuvo que ver con eso, tuvo que ver con informaciones que recibió, que esa cloaca del Danilato estaba, a raíz de lo de Calamar, estaba planificando acciones desestabilizadoras contra el país. Que el doctor Castillo recibió esas informaciones,
recibió informaciones de que estaban planeando otro abril del 84. Wow. Sí, ¿Qué? sí, y lo dijimos. Y me pidió a mí que le convocara a la prensa porque él quería hablar con el país para alertar lo que estaba pasando. Y eso fue lo que pasó. En todo lo contrario, con General Soto Jiménez nos une una gran amistad y No, estamos claro, muy Fernando contentos. Camaño fue uno justamente Bueno, de los pero Twitter. Mire, imagínate entonces tú. pregunta Jonathan Mendoza, de Ciudad Juan Bosch. Vinicio, ¿por qué usted confía en el presidente de la República en el tema de la soberanía nacional cuando él tiene unos funcionarios pro-haitianos en su gabinete como Seara Hatton y Pavelis? Pero si alguien, señores, yo me río cuando alguno de la Fuerza del Pueblo, si alguien aquí ha pedido la renuncia pública del ala fusionista del gobierno, se llama Vinicio Castillo Semán. Más que todos ellos juntos. El que emplazó en el censo a Pavel Isa, el que salió al ataque de él cuando nos llamó racista, el que pidió su destitución, se llama Vinicio Castillo Semán, no ninguno de otro, de eso es más, en lo del censo yo no recibí, yo fui a compra y contrataciones Es así. y denuncié a Miosotti, la directora de ONE, y me opuse al censo y yo no oía ninguna posición de la Fuerza del Pueblo contra el censo, nadie, me dejaron absolutamente solo y ese sí era un acto de oposición seria sobre un aspecto central. ¿Qué es lo que están ellos hablando de oposición? Yo le he hecho más oposición a Luis, que es mi amigo personal, que ellos. Ahora, ¿sobre qué? Sobre aspectos serios, no politiqueros. Y cuando he tenido que defenderlo, lo hago sin ningún tipo de aceptar chantaje. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la línea de nosotros? Yo fui el proponente del muro en el Congreso en el 2014. Aquí nadie me apoyó a nivel de liderazgo político, incluyendo Danilo Medina, que era mi aliado en ese momento. En el Palacio Nacional se hizo una rueda de prensa con Rodríguez Marchena para acabar y decir que no tenía nada que ver con esa propuesta. Tengo que decir que dentro del PLD, el único que me apoyó se llama Abel Martínez, que era presidente de la Cámara de Diputados. Que pese a saber que Danilo estaba en contra y Leonel estaba en contra, me llamó esa noche y me dijo, Vinicito, estoy de acuerdo con tu propuesta y mañana te voy a dar para hacer un debate de 1 hora y pico en el Congreso, que quizás fue uno de los debates más largos que se haya dado en el Congreso Nacional sobre cualquier tema. Y ahí se sembró la semilla del muro y fuimos a la frontera en helicóptero, dio 10 diputados, e hicimos todo, convocamos una comisión, las Fuerzas Armadas, todo eso. Lo más lejos que yo tenía era que en un gobierno del PRM, porque ahí ideológicamente estaban los adversarios hasta que ganan, fuera un presidente del PRM el que dijera que iba a hacer el muro. Pero el muro estaba Espérate, planificado previo, cuando ¿no? Luis lo anuncia y lo empieza a construir, ¿qué yo iba a hacer? Pues, ser mezquino y decir que no, no, apoyarlo. Pero Pero el escúchame. muro no estaba planificado previo. No tenía Claro tenía que varios no. kilómetros hechos Nadie antes, ¿no? hablaba aquí de muro. Yo pensaba que Solo nosotros. Incluso te voy a decir algo. Yo fui candidato a senador con nuestro amigo Leonel Fernández hace 2 años y medio. Yo le pedí muchas veces a nuestro amigo que por favor, él como candidato presidencial, no quisiera el muro, no, porque era mucho pedirle a él eso. sí, Que si ganábamos la oferta, se propusiera un referéndum al pueblo dominicano para si quería muro o no quería Que muro. trabajamos en porque- Escúchame, y no, eso, pero espérame, espérate. porque son datos y Y son eso, importantes. y eso dos- no lo logré. Por eso, ¿cuál es la gran ventaja de cuando Luis se mete en el muro? Que puso a todo el mundo de acuerdo, Pero mire incluyendo lo del PRM, no, mire que algo, antes estaban en contra, ahora está todo el mundo a favor del es muro. importante decir esto. Aquí tengo un artículo de Diario Por ahí Libre andan los 2022. Dice, unos 23 kilómetros de muros fronterizos se han construido de la frontera sur entre República Dominicana y Haití
desde principios de 2019. Eso es mentira. Mira. Yo Oye, Quienes estaba ahí. estaban oye, haciendo una parte estaba del ahí. muro ¿quién eran hizo? los haitianos, ¿Quién incluso. hizo? Los estaba haitianos. No, ahí, aduanas, estaba ahí, señores, aduanas. estaba ahí. No, Y hombre. que le llamaron una Oye, tú le verja y siguen la hablabas, extensión pero como ven una acá, verja. tú le hablabas a Danilo de Muro y a Montalvo, y eso era mentarle la madre. ¿Cómo Pero van a decir que estaba estaba ahí? ahí, o sea, Pero tenía ven 23 acá. Oye, kilómetros. aduana, hubo un problema con la aduana haitiana y la aduana empezó una verja, porque este mismo gobierno cuando empezó, tú ves que le tienen como miedo a hablar de Muro, de que Y, verja y perimetral, los drones también que que habían y las estaciones que puso oye, ahora, Danilo, una ¿quién cosa que ha se burló el sido el que le ha PRM. caído arriba más al seguimiento del muro? Porque a mí me invitó Chubasque en helicóptero a ver el muro y yo fui hace un año Ujú. y lo vi, lo aprobé. Cuando llegué aquí, le escribí al presidente: mire, presidente, veo esa obra muy lenta, y yo creo que se la están boicoteando dentro de su gobierno, porque ahí hay gente que no quiere eso. Tú ves para ver Elisa. Para Belice eso es un purgante, tragarse el muro, porque son gente lozano. Eso es Oh, ¿por sí. qué? Porque el gobierno tiene sus contradicciones internas. Y le decía, si usted deja que eso se lo boicoteen o se lo atrasen, el que va a quedar mal ante el país es usted. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a entender que fue un allante, que usted no está haciendo ningún muro. ¿Me entiendes? Entonces, hemos sido coherentes. Cuando, por ejemplo, ¿cuál ha sido la tesis de la Fuerza Nacional Progresista de mi hermano Pelegrín? Que la comunidad internacional se le emplace, que tiene que ir en ayuda de Haití. En Haití tenemos 15 años en eso. Cuando desde la presidencia de la República, Luis Abinader va a la ONU y emplaza a la ONU, o cuando le dice al presidente Biden directamente, sentado al lado de él, que le dice: firme aquí el pacto de Los Ángeles de migratorio, y él le dice: yo no puedo firmar eso, presidente Biden. Yo tengo que apoyar eso, porque yo no puedo salir como un disparatoso de que porque yo soy de oposición, yo no le voy a reconocer las cosas cuando son correctas. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, hay gente que creía que uno iba a ser como un perro bulldog. No, ahí tenemos a No, Vinicito ahí para pero acabar con. No, 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 mire, no, mire, no. mire que yo ¿De no dónde, sé, No, de pero dónde mire, está Vinicio más yo, cerca en este momento? oye, se ¿De nota dónde que del está más del PRM, cerca país. se no, nota pero que en del términos PRM, políticos, se nota que Óyeme, del en oye, términos PRM. políticos, tú de sabes la fuerza del pueblo del yo PRM? soy de la Fuerza Nacional Progresista. Yo no soy de ningún otro partido. Y mis causas están ahí trazadas. El que se quiere perder lo claro es porque No, quiere. pero es que mire, Escúchame. El que se quiere perder en lo claro con nosotros es porque quiere. no, Nosotros somos un partido independiente. Fuimos solo, porque hay mucha gente que, pues ustedes no tienen votos. Yo fui solo aquí, solito contra esa mafia en el 16, con todo los cuartos del mundo y nosotros sin dinero. Y Me consta. saqué 18,000 capitaleños votaron por mí en el voto azul. Y volví 4 años en el después. 20. No, en el 16. El 16, Sí, pero luego en el 20. No, solo en el 16. Y en el 20 fuimos y una alianza. saqué casi 60,000 votos sin arrastre, con una boleta independiente a la de Leonel Fernández. Así que a mí no me pueden venir con el disparate de que no, nosotros somos un partido independiente. Ahora, hemos sí coincidido y apoyado, por eso es mi queja. Yo tengo 30 años siendo un defensor de Leonel Fernández, quizás su mayor defensor en los medios de comunicación. Ninguna de esa gente ha defendido más a Leonel que yo. 30 años de mi vida. Siendo presidente y lo más difícil, fuera de la presidencia. Porque los amigos, cuando tú eres presidente, aparecen Te muchos llueven, amigos. los Ajá. amigos. Espérate, o cuando tú hueles a presidente, pero cuando tú estás abajo y te tienen bajo asedio, hay pocos amigos que aparecen. Y yo, ¿por qué? Porque he creído en él, eso es la verdad, es un líder, el sucesor de Juan Boy y de Joaquín Balaguer. Y precisamente por eso, porque yo he sido un defensor de esa imagen histórica de Leonel Fernández, no quiero que por situaciones coyunturales vaya a terminar su carrera descartado, no solamente políticamente, porque yo creo que si él pacta
con esa mafia, queda descartado en tercer lugar. Bueno, pero No, se no, se está hablando. oye, claro que sí. pero es Repita que no, a eso, ver, repita mire eso. que- por Si mire- favor. Leonel pata con el Danilato, lo sacan de competencia en la primera vuelta y queda en tercer lugar. Y en febrero queda en tercer lugar también la Fuerza del Pueblo. ¿Tú te crees que, pero ven acá, tú te crees que eso es militancia de la Fuerza del Pueblo? Cuando vea que Danilo, que ya no hay problema con Danilo, ni con ninguno de ellos tienen más dinero que Leonel. El PLD tienen dinero de sobra. ¿Cuál es la diferencia? Y tienen más estructura. ¿Cuál es la diferencia entre un partido y otro? La diferencia moral y el discurso. Pero si tú lo perdiste y lo igualaste, te embromaste. En febrero le pasan el rolo. Oye, di que Yo creo lo Domingo, contrario. oye, para que tú veas Domingo Contreras, él le ponen el bobito. Aquí vamos a apoyarle al hijo del presidente Fernández, a Omar, de senador, pero ustedes nos dan la alcaldía adelante. Óyeme que, ¿y tú te crees que Domingo Contreras, con una alcaldía del distrito, con los votos morados ya ahí, con 15,000, 20,000 empleos, van a votar por Leonel Fernández? Van a salir los PLDistas a votar por Abel arriba y Omar abajo. Van a votar, van a fortalecer su partido. Lo dijo Francisco Javier ayer, que a mí hasta pena me da en la situación que están poniendo al doctor Leonel Fernández, porque parece como si tuvieran algunos plagoseando una alianza con el PLD. Francisco Javier, lo dijo Abel ayer en la Z, y Francisco Javier lo repitió anoche: no vamos a participar en ningún frente opositor. Ahora, nosotros vamos a fortalecer nuestro partido. Y Abel llamó a todos los candidatos a alcaldes, que era lo que debió de haber hecho Leonel y la Fuerza del Pueblo, a todos los candidatos a alcaldes que se tiren a la calle a buscar votos. Eso lo planteó Abel Martínez Pero ayer. el escenario actual dicta que hay tres fuerzas. Tanto el PRM no gana solo, todavía, y la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana tampoco ganan solos. Entonces, ¿Pero no ganan qué? No ganan la presidencia solo. Ahí te quería llevar. Pero permítame hacer la pregunta, hacer la pregunta. Con miras al 2024, independientemente de todo, si Leonel no se alía a nadie, ¿qué posibilidades tiene de ganar la presidencia? Leonel ha tenido sus aliados. O sea, si no se alía, no solo nosotros. Si no se alía. Oye, Leonel tuvo el Partido Reformista, tuvo el PQDC, tuvo 6 partidos y ha venido creciendo. ¿Cuál es la meta de Leonel? Que debiera de ser clasificar. Si Leonel queda en segundo lugar y el PLD queda en tercero, toda esa votación PLDista va a votar en una segunda vuelta por Leonel Fernández. Eso estamos claros. Y con los PLDistas de abajo no hay problema, ni con los del medio. El problema es con la cúpula corrupta del Danilato, que es la que lamentablemente corta el jamón en el PLD. Porque tú me dices, bueno, mira, es que Danilo se retiró y todo ese grupo se retiró, se replegó. Yo soy amigo de Abel Martínez. Espérate, y tengo una mejor opinión de él. Pero lamentablemente, quien controla y no suelta la mandurria de ese partido, pero se está hablando de que pidan una licencia. Se llama Danilo Medina. ¿Y por qué Danilo Medina y su grupo no quieren soltar el control del partido? Porque quieren, y yo lo entiendo, porque quieren ser los que negocien ellos. Claro, pero se está hablando que pide una licencia. No, espérate. ¿Usted cree que eso espérate, porque tú tienes que comprender a la gente. Ese grupo que maneja el PLD arriba dice: si yo le doy paso a la renovación de nuevos líderes y nos replegamos, cuando venga la hora de negociar cualquier pacto, nosotros no estamos en la mesa. ¿Tú me entiendes? Y ellos quieren estar de cabecera de mesa. ¿Para qué? Para su impunidad. Pero entonces, pero es lógico, yo eso lo entiendo. Si tú estás preso y tú entiendes que si se queda Jenny Berenice y Miriam, va a seguir los procesos y me van a condenar, me van a meter 20 años, políticamente, cualquier pacto que yo haga tiene que tener como primer punto mi supervivencia. En un caso hipotético, que Danilo tome su licencia, el PLD
tome la rienda y el pacto se haga entre Leonel Fernández y Y Abel Abel Martínez Díaz. hubiera sido lo ideal. Oye, Hubiera sido lo hubiera ideal. sido, oye, y en segunda vuelta, porque ¿qué es lo que pasa? Señor, hay que comprender cuál es lo dijo Francisco Javier muy claro, el que se quiere perder porque quiere. El objetivo de nosotros es Abel Martínez presidente. ¿Qué pasa? Ese objetivo es el fundamental. Todas las cosas que ellos hagan, ninguna va a ser fortalecer a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, porque ellos tienen una lucha por darle un tablazo, como dice el pueblo, en febrero a la Fuerza del Pueblo. Ellos estiman, o yo te voy a decir lo que ellos dicen, que aunque Leonel tiene un gran liderazgo nacional, por encima en este momento de Abel, carece de un partido fuerte y que ellos tienen mucho más estructura y que Leonel o la Fuerza del Pueblo no tiene ni para completar los candidatos a alcalde. Eso es lo que dicen los PLDistas. ¿Entiendes? Entonces, ¿a qué están apostando ellos? A que Leonel quede y la Fuerza del Pueblo en tercer lugar en febrero. Si tú te levantas al otro día después de las elecciones, votaciones, aquí la gente no va a ver de que tanto alcalde, tanto regidor y más ahora que hay un voto preferencial. Aquí la gente va a ver votaciones. Primer lugar, hasta ahora, y es casi seguro, el primer lugar va a ser el PRM, el partido de gobierno. Segundo lugar, ese segundo lugar tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque ese segundo lugar te va a dar el voto partidario hacia las elecciones de 90 días después. Ujú. ¿A qué va a apostar al PLD? A superar por mucho a la Fuerza del Pueblo en esa votación. Incluso algunos de ellos hablan de duplicarla. Si esa es la impresión que tú tienes de que la Fuerza del Pueblo quedó en un tercer lugar municipal, evidentemente que eso reduce las posibilidades de Leonel clasificar. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, es absurdo creer que en una alianza los PLD, la cúpula del PLD va a fortalecer a Leonel para que Leonel lo supere en votos en febrero, porque eso es afilar cuchillo contra su propia garganta. ¿Qué pasa? Leonel, a mi juicio, ha perdido mucho tiempo, porque con la popularidad que él tiene por encima de Abel Martínez, él debió de conformar sus propias fuerzas y sus propios aliados. Y debiera de tener hoy, a más de 6,000 candidatos, 7,000 candidatos municipales trabajando en todo el país, para ellos en lo municipal y para él de presidencial. ¿Qué ha ocurrido? Que se han dormido con la expectativa del pacto con el PLD y el PRD. Incluso sus aliados tradicionales lo descuidaron. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los otros también, 6, 7 partidos que evidentemente están viendo desde la grada cómo la estrategia de la Fuerza del Pueblo ha sido más orientada a un pacto con el PLD y el PRD. Señor Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Escúchame. Que cuando el PLD lo desprecie, que ya lo está despreciando, entonces cuando quiera venir a buscar sus aliados tradicionales, se va a quedar prácticamente solo. Esa es una trampa que le tendieron, a mi juicio, una trampa infantil, porque cualquiera se daba cuenta de que ese no era el camino. El PLD le quiere congelar el balón. ¿Para qué? Para darle el palo en un mes y medio y ellos no tengan ya ningún Ningún chance de chance. hacer nada. Eso es algo que a tu niño de 14 años lo entiende, pero como hay amarritos de compañeritos abajo, ¿entiendes? De empleitos y de contratitos, eso no se está viendo claramente en la Fuerza del Pueblo. Señor Vinicio, yendo ya directamente al Distrito Nacional, a nuestros amigos que continúen llamando, este, ¿qué veremos próximamente en la Fuerza Nacional Progresista? ¿Tiene el señor Vinicio Castillo aspiraciones de ir como senador otra vez por el Distrito Nacional? Estamos evaluando la posibilidad de volver o no. Vamos a tomar la decisión en el momento oportuno. Sí puedo decir que hay varios partidos, como el nivel senatorial es un nivel independiente a cualquier otro el nivel de elección, hay un grupo de partidos afines ideológicamente a nosotros que me han manifestado la posibilidad de que si yo aspiro de llevarme en su boleta.
que pudiéramos, esa es una posibilidad. Yo creo que la causa nacionalista necesita una expresión electoral. Y eso es lo que me podría guiar a mí a aspirar de nuevo. El voto nacionalista en este momento no puede quedar ausente del debate electoral a nivel de candidatura. Es así, creo que sí. Y yo creo que ese vacío, si no se puede a nivel presidencial hacerlo, a nivel senatorial, es importante darle una expresión a esa causa nacionalista a nivel de senadores. Y de Y diputados, de me diputados imagino, también, porque exacto. es Porque necesario. es necesario y evidentemente entiendo que el país, sobre todo esta capital, hay gente muy consciente que puede perfectamente fraccionar sus votos porque Claro. son niveles de elección Buenos distintos. días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, tremendo escenario para hacerle una pregunta técnica a Ciudadano. ¿Cómo Benicio no? Castillo ¿Cómo no? Benicito, Con mucho gusto. cariñosamente Benicito, sí. Sí, querido Benicito, la Fuerza Nacional Progresista es un partido respetado y reconocido en la República Dominicana, único partido enfocado a la franca, en la defensa de la soberanía nacional y en defensa de los haitianos también por su lado, porque le Así busca es. solución a los dos. Eso está claro, tiene a raya a la comunidad internacional en contra de la República Dominicana. Eso es indiscutible. Ahora bien, ya yo he visto que usted ha dicho que usted es el artífice de la alianza, del apoyo de Danilo Medina y del triunfo de él, pero Sí. también dice que es un defensor de Leonel Fernández. Mi pregunta es la siguiente. En la encuesta Gallus, usted no aparece, aparecen candidatos hasta desconocidos, que no tienen perfil, no tienen background todavía para aspirar a la presidencia. Sin embargo, la Fuerza Nacional Progresista no aparece un candidato que pueda incluso ser encuestado en la población. Yo pregunto, mi querido Benicito, ¿tiene aspiraciones políticas presidenciales el partido? ¿Tiene deseo de llegar al poder realmente? ¿Tiene algún candidato definido o es solamente para hacer amarre o para hacer acuerdo? Lo dejo en el aire. Un abrazo. Mira, Gracias. como explicaba, la Fuerza Nacional Progresista ha sido durante toda la historia, como decía don Juan, pequeño en número, pero grande, muy grande en la defensa de esta nación. En el caso de los candidatos presidenciales, mi hermano Pelegrín fue candidato presidencial en el año 2016 y nosotros al día de hoy no todavía tenemos decisión si vamos a participar de manera sola con un candidato presidencial independiente. Por eso, no, quizás no hay mediciones sobre eso porque nosotros no hemos tomado decisión. Yo sí he sido candidato a senador en dos ocasiones y reitero los números que he tenido, tanto solo, sin aliado, en el 16, casi un 4%, y en el 20, con casi un 13 punto y pico por ciento, casi 60,000 votos. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Buenos Pimentel desde Villa Duarte. Buenos días, adelante. Quiero hacerle una pregunta a Vinicio. Si usted dice que Abel Martínez tiene un perfil mucho menor que Leonel Fernández, ¿por qué Leonel Fernández entonces tiene que hacer una alianza apoyando a Abel Martínez? En otro orden también. ¿Recuerda usted que la elección municipal es diferente de la elección presidencial? Sí, Porque ciertamente el que vota por un candidato a síndico o al alcalde, como se llama ahora mismo, no necesariamente tiene que votar por un candidato a la presidencia y viceversa. es claro eso, pero si el PLD, por ejemplo, duplica la votación de morada de esos alcaldes o regidores o directores municipales, en otras palabras, popularmente hablando, si hay dos veces los votos morados sobre los verdes, evidentemente que es un golpe muy fuerte a las aspiraciones de Leonel Fernández, porque lo que no se quiere entender, señores, que Leonel y Abel en esta primera etapa, hasta la primera vuelta, son competidores. Aquí se está compitiendo realmente por el segundo lugar, a ver quién clasifica para enfrentar a Luis en la reelección en una segunda vuelta. Por eso, las estrategias municipales que se dan pareja en el tiempo a la que van a venir 90 días después no pueden contradecir los objetivos mayores.
Los objetivos mayores de ambos partidos son el del PLD, Abel Martínez, y el de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Entonces, lo que se vaya a hacer en febrero no puede perjudicar a ninguno de esos dos candidatos en sus objetivos fundamentales. Si fuera solamente, ahora tú me dijeras, no, se está planteando un pacto general, donde hay una alianza PLD, Fuerza del Pueblo, en la primera vuelta. Entonces ahí sí tú puedes hablar de una sumatoria de votos. Yo he dicho que esa alianza municipal que se está planteando, a quien más favorece, y es un cursillo gratis que le estoy dando a los estrategas online, vamos a decir, desde aquí, a quien más le favorece esa granada fragmentaria que ellos están preparando es a Luis Abinader. ¿Por qué? Porque en cada pueblo el aspirante municipal es el jefe de campaña de Leonel o de Abel. Tan pronto tú lo sientes en una mesa y lo llamen de la capital, mira, estamos aquí sentados, yo quiero pedirte que le cedas esa candidatura al del PLD, porque nosotros tenemos unas encuestas aquí que la del PLD, el del PLD es mejor que tú. Ese tipo que está fajado, que ha metido su dinero, que ha hecho campaña por Leonel, inmediatamente le plantea una crisis interna en cada municipio, igual al PLD. ¿Quién va a recoger con una patana todo ese disgusto de gente, como decía alguien ayer, que le trabajaría gratis a la reelección? Porque cuando tú agredes a un compañero de partido y le quita una candidatura que considera que es su espacio político local, obviamente que te va a ir en contra. Porque incluso cada vez que le quiten a un alcalde o a un aspirante alcalde eso, ¿a quién es que van a culpar? A Leonel, porque eso nomás lo puede decidir la alta dirección. Igual que a Abel. Sí, lo que ellos están planteando es una granada fragmentaria de convertir una gran crisis en los dos partidos a nivel municipal que le va a dar una ventaja al que tiene el poder, que se llama Luis Abinader. Así es, Jaime. Bueno, yo creo que debemos de finalizar. Los amigos estaban llamando, pero ya debemos de concluir y quiero tomar esta última ¿Cómo no? llamada. ¿Cómo no? Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenas. Muy buenos días. Aris, rompe. Aris. Aris estaba bien Mira, activo y qué bueno que fue él. sí, activo. Mira, primero expresarle a Vinicio mi respeto. Gracias. Yo en el 16, siendo fruto de la última generación de Círculo de Estudio del PLD, yo en el 16 decidí no reelegir o por lo menos no apoyar a Danilo y yo voté por Pellegrini. Ok. Ojo con eso. Voto azul de lo bueno. Muchas gracias. Exacto. Presento mis credenciales de entrada. De entrada, eso es que viene con un fundazo. Eso es que viene Siéntese con un cómodo, fundazo, sí, siéntese Aris. cómodo. Rompe, Aris, rompe. Cuando no había surgido la fuerza del pueblo en ese momento de limbo, luego del fraude, Así es. del matadero electoral que le prepararon a Leonel en el 19, Sí, yo me puse en contacto con Ricardo López, sí. porque yo entendía que yo entonces debía de convertirme en miembro de la Fuerza Nacional Progresista. Pues siempre he admirado a tu papá, a ustedes Muchas gracias. y a su partido. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Yo soy nieto del profesor Eladio de Peña de la Rosa, víctima de los 12 años de Joaquín Balaguer. A mi abuelo lo asesinaron con una bala expansiva en la cabeza. Y en el 96, cuando se dio el Frente Patriótico, yo le dije a mi papá, haciendo un culí cagao, papi, ¿y ahora? Porque nosotros éramos antibalagueristas. Y mi papá me dijo, hay posturas que son personales, como la mía, que yo le tengo odio a Joaquín Balaguer porque asesinó a mi papá, y hay posturas que son políticas. Y ahora hay que recibir el apoyo, porque con ese apoyo nosotros vamos a hacer a Leonel presidente, y así fue. Entonces, Vinicio, tú no eres más danilista que yo, porque yo aborrezco al danilismo tanto que en el 12 dije, vámonos de aquí. En el 12 dije, vámonos de aquí, o nos vamos o lo sacamos a ellos. Porque yo aborrezco al danilismo, porque el danilismo representa los antivalores bochistas, y yo soy bochista. Pero entiendo que tu postura está siendo muy radical. La alianza es necesaria,
porque nosotros no vamos a hacer a Leonel presidente sin los votos PLDistas. Pero qué buena pregunta, porque me da la oportunidad de aclararte a ti y a la población que así piensa. Si no hubiera doble vuelta, tú tuvieras toda la razón. Si hubiera una sola elección, esos votos PLDistas que no tienen nada que ver con el danilista, es decir, en términos de todos los robos y toda la vagabundería que hizo Danilo y su grupo, es indispensable para ganar elecciones. El problema es que no es una sola vuelta, son dos vueltas, son dos competencias que ustedes tienen que entenderlo. Hay una primera competencia de ver quién clasifica. Y tú tienes del otro lado un partido que, igual que ustedes, la Fuerza del Pueblo, quiere clasificar y dejarlo a ustedes en tercer lugar. La alianza natural de ese voto PLDista bajo histórico se va a dar si hay una segunda vuelta, de forma natural, porque queda descartado, uno de los dos partidos va a quedar descartado a nivel presidencial en la primera vuelta. Y obviamente, Leonel Fernández clasifica, por eso la lucha es por la clasificación, no pierda nunca el objetivo primario. Si Leonel Fernández clasifica en la primera vuelta, entonces todo el que votó por Abel Martínez abajo, obviamente va a votar contra, es el voto antigobierno. Se va a aglutinar a favor de Leonel Fernández. Igual, el mismo cálculo tienen ellos, que si ellos logran meter a Leonel en tercer lugar y a la Fuerza del Pueblo, todos los que votaron por Leonel van a votar por Abel Martínez en la segunda vuelta. Por eso al pueblo lo manipulan, porque entienden que la alianza que suma, no, es una situación compleja, porque no es una sola vuelta, son dos. Y eso no es una competencia con Luis, son dos competencias. Una paralela entre Leonel y Abel para pasar a la clasificación para derrotar a Luis. Yo creo que con eso le doy respuesta. Bueno, muchísimas gracias a Vinicio Castillo. La gente está, ya ustedes saben, por todas las vías comunicándose con nosotros. Volveremos. Así es, esperamos tenerle en otro momento aquí con nosotros en Estrellas de la Opinión. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.